¿Alguna vez te has imaginado cómo sería si, en el momento más desesperado de tu vida, la persona que menos esperabas fuera la única dispuesta a ayudarte? Quédate hasta el final de esta historia y descubre cómo una simple empleada doméstica cambió el rumbo de un juicio que sacudió Madrid. El Palacio de Justicia de la Plaza de Castilla jamás había presenciado tanto alboroto. Periodistas se empujaban en los pasillos, las cámaras parpadeaban sin cesar y el murmullo de la multitud resonaba por las paredes centenarias del tribunal. En el centro de toda esta confusión estaba Eduardo Almeida, uno de los empresarios más poderosos del sector inmobiliario español, sentado en el banquillo de los acusados con las manos temblorosas. Las acusaciones eran devastadoras: fraude fiscal millonario y blanqueo de dinero a través de sus empresas. Durante meses, los medios habían especulado sobre el imperio construido por Eduardo, cuestionando el origen de su fortuna y los métodos dudosos que supuestamente utilizaba para expandir sus negocios. Ahora, finalmente, enfrentaría a la justicia. A su lado, el doctor Rafael Pereira, su abogado de confianza desde hacía más de una década, hojeaba nerviosamente una pila de documentos. El hombre que siempre había sido sinónimo de seguridad y competencia, ahora mostraba señales claras de desesperación. Sus manos sudaban mientras leía y releía las pruebas que había descubierto la noche anterior. Pruebas que cambiaban por completo el rumbo del caso. «Doctor, todo está bien», susurró Eduardo, notando el comportamiento extraño de su defensor. Rafael alzó la vista y Eduardo vio algo que jamás esperó ver en el rostro del abogado: miedo. No solo una preocupación profesional, sino un terror genuino. «Eduardo, yo no puedo continuar con este caso», murmuró Rafael. Su voz era casi inaudible en medio del murmullo del tribunal. «¿Cómo que no puedes continuar?» Eduardo sintió que su mundo se desmoronaba. «Rafael, has sido mi abogado durante años. Conoces cada detalle de mis negocios. Precisamente por eso no puedo continuar», respondió Rafael, guardando rápidamente los documentos en su maletín. «He descubierto cosas que no puedo defender con la conciencia tranquila». El fiscal Tiago Moreira observaba la conversación susurrante entre el acusado y su abogado con una sonrisa de satisfacción. Sabía que había construido un caso sólido, pero ver al propio defensor abandonar a su cliente superaba incluso sus expectativas más optimistas. Cuando el juez Vicente Barbosa entró en la sala, todos se pusieron de pie en respetuoso silencio. El magistrado, conocido por su rigidez e imparcialidad, observó el movimiento inusual en la mesa de la defensa. «Doctor Rafael, ¿está usted listo para presentar su defensa?», preguntó el juez, ajustándose las gafas. Rafael se levantó lentamente, el rostro rojo de vergüenza. «Su señoría, solicito mi retirada del caso por motivos éticos que no puedo revelar en este momento». Un silencio mortal Tribunal. se apoderó de él. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Camila, su esposa, que estaba sentada en la primera fila del público, llevó la mano a la boca para contener un grito de desesperación. «Doctor Rafael». Eduardo se levantó, su voz resonando por la sala. «No puede abandonarme ahora, no así». Pero Rafael ya estaba recogiendo sus pertenencias, evitando mirar a los ojos del cliente que había defendido durante tantos años. El murmullo del público aumentó, transformándose en un zumbido ensordecedor. Los flashes disparaban desde todos los ángulos, inmortalizando el momento de la caída del Imperio Almeida. Fue entonces cuando una voz femenina, clara y decidida, cortó el caos como una cuchilla. «Yo lo voy a defender». Todas las miradas se dirigieron hacia el lugar de donde provenía la declaración. Al fondo de la sala, una joven de unos 28 años se levantó. Vestía un uniforme azul marino sencillo, con un delantal blanco, el uniforme de una empleada del hogar. Su cabello castaño estaba recogido en un moño discreto
y sus ojos marrones brillaban con una determinación que contrastaba totalmente con su apariencia humilde. Ana Beatriz Santos caminó por el pasillo central del tribunal con paso firme, ignorando las miradas de incredulidad y los susurros de burla que la seguían. Había trabajado en la casa de los Almeida durante 5 años. Había visto a Eduardo en sus mejores y peores momentos y sabía en su corazón que el hombre sentado en el banquillo no era el monstruo que la acusación pintaba. «Señorita», el juez Vicente la interrumpió, su voz cargada de sorpresa y escepticismo. «Usted no puede simplemente ofrecerse como voluntaria para defender a un acusado en un caso penal. Es necesario tener formación jurídica y estar inscrita en el colegio de abogados». Ana se detuvo frente a la mesa de la defensa, mirando directamente a los ojos del juez. «Su señoría, con todo respeto, sé que no tengo un título en derecho, pero conozco a este hombre mejor que cualquier abogado en esta sala. Si su excelencia me lo permite, me gustaría ejercer mi derecho a hablar en defensa de alguien en quien creo». Eduardo miró a Ana con una mezcla de gratitud y desesperación. Después de años siendo servido por ella, nunca imaginó que sería Ana quien se levantaría para defenderlo cuando todos los demás lo habían abandonado. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste a alguien que creyó en ti cuando todos te dieron la espalda? Si es así, comenta lealtad aquí abajo. A veces, la fe de una sola persona vale más que 1000 títulos. 5 años atrás, Ana Beatriz Santos bajó del autobús en la estación de Méndez Álvaro con solo una maleta desgastada y 20 euros en el bolsillo. A los 23 años, había perdido a sus padres en un accidente de coche en el pequeño pueblo de Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid, y decidió probar suerte en la capital española, sin parientes en la ciudad y con solo la educación secundaria completa. Sus opciones eran limitadas. Eduardo Almeida acababa de discutir con Camila sobre la necesidad de contratar una nueva empleada del hogar. La anterior había renunciado tras ser tratada con desprecio y autoritarismo excesivo por Camila. Cuando la agencia de empleo llamó hablando de una joven del interior, Eduardo decidió darle una oportunidad en contra de la voluntad de su esposa. «Es muy joven, Eduardo», se quejaba Camila en aquella época, «y esa gente de pueblo no tiene la sofisticación necesaria para trabajar en nuestra casa. ¿Qué pensarán nuestros invitados?» Pero Eduardo, contrariando las objeciones de su esposa, contrató a Ana Beatriz. Había algo en sus ojos, una determinación silenciosa que le recordaba a sí mismo cuando era joven y luchaba por construir su imperio inmobiliario. Durante los primeros meses, Ana observaba todo en silencio. La mansión en el barrio de Salamanca era más grande que todo su pueblo natal, con sus 5 habitaciones, piscina y jardín impecable. Pero fue observando la dinámica familiar que realmente conoció a Eduardo Almeida. Diferente de la imagen pública de empresario implacable, Ana descubrió a un hombre que lloraba solo en su despacho cuando creía que nadie lo veía. Lo oyó atender llamadas de madrugada, autorizando pagos de cirugías para empleados que ni siquiera conocía personalmente. Presenció a Eduardo enviando donaciones anónimas a orfanatos y residencias de ancianos, siempre pidiendo absoluto sigilo. «¿Por qué no hace públicas estas donaciones, señor?», le preguntó Ana una vez, después de verlo firmar un cheque de 50.000 euros para un hospital infantil. Eduardo sonrió con tristeza. «Porque la verdadera caridad necesita audiencia, Ana. Si hiciera esto para salir en los medios, sería marketing, no bondad». Ana también observó cómo Camila trataba a su marido en las cenas sociales. Era la esposa perfecta, sonriente y elegante. Pero cuando estaban a solas, sus palabras eran tan afiladas como cuchillas. Criticaba su ropa, sus hábitos, sus decisiones empresariales. Eduardo lo soportaba en silencio, quizás por amor o quizás por agotamiento.
Hubo una noche en particular que marcó a Ana para siempre. Eduardo había llegado a casa devastado tras perder un gran contrato ante un competidor. Camila lo recibió con frialdad, quejándose de que su fracaso afectaría la reputación social de la familia. Ana, que estaba organizando la cocina, oyó a Eduardo decir en voz baja: «A veces me pregunto si alguien en esta casa realmente me conoce». Fue esa noche cuando Ana decidió que, pasara lo que pasara, siempre estaría del lado de Eduardo. No por ser su patrón, sino porque reconocía en él a un hombre bueno, perdido en un mundo que solo veía su riqueza. Durante los 5 años siguientes, Ana se convirtió en algo más que una empleada. Era la única persona en la casa que realmente veía a Eduardo como ser humano. Conocía sus inseguridades, sus miedos, su generosidad oculta. Sabía que se despertaba a las 5 de la mañana, no para trabajar, sino para alimentar a los gatos callejeros que se reunían en la puerta de la mansión. En el presente, el tribunal hervía con los cuestionamientos del juez Vicente sobre la competencia de Ana para defender a Eduardo. El fiscal Tiago Moreira protestaba vehementemente, argumentando que permitir semejante aberración sería convertir el tribunal en un circo. «Su señoría», dijo Ana con voz firme, «puede que no tenga un título, pero conozco a este hombre desde hace 5 años. Viví en su casa, vi sus momentos íntimos, sus decisiones personales. Sé en quién es realmente Eduardo Almeida detrás de los titulares sensacionalistas». El juez Vicente se ajustó las gafas, claramente dividido entre el protocolo legal y la curiosidad por lo que aquella joven decidida tenía para decir. Eduardo miraba a Ana con una mezcla de gratitud e incredulidad. Camila, en el público, mantenía el rostro pálido y las manos entrelazadas, visiblemente nerviosa por el rumbo inesperado de los acontecimientos. «Muy bien», decidió finalmente el juez. «Considerando las circunstancias excepcionales y el abandono repentino de la defensa, permitiré que la señorita hable en nombre del acusado, pero bajo supervisión de este tribunal y con las debidas salvedades sobre su falta de formación jurídica. Ana Beatriz Santos acababa de conseguir el derecho de defender al hombre que, sin saberlo, había cambiado su vida en el momento en que decidió darle una oportunidad a una joven desconocida del interior de Castilla-La Mancha. Ana Beatriz respiró hondo mientras organizaba los pocos papeles que tenía sobre la mesa de la defensa. Sus manos temblaban levemente, no de miedo, sino de pura adrenalina. A su alrededor, el tribunal hervía con la expectativa de presenciar algo inédito en la historia judicial española. Una empleada del hogar defendiendo a su patrón millonario. El fiscal Tiago Moreira se levantó con una sonrisa sarcástica en el rostro. Alto, imponente, con sus 50 años de experiencia en tribunales, veía a Ana como un obstáculo menor en su camino hacia una condena que impulsaría su carrera política. Se ajustó la corbata y caminó hacia el estrado con la confianza de quien ya se siente vencedor antes de que empiece la batalla. «Señores del jurado», comenzó Tiago con voz teatral, «estamos aquí para juzgar crímenes graves contra el erario público. Eduardo Almeida desvió millones de los fondos del Estado español a través de complejas tramas de blanqueo de capitales y ahora, en un último acto de desesperación, pretende convertir este tribunal en el escenario de una farsa ridícula, usando a una empleada sin ninguna cualificación legal». Cada palabra golpeaba a Ana como una bofetada, pero ella se mantuvo firme. Eduardo, a su lado, susurró: «Ana, no tienes que hacer esto. Puedo conseguir otro abogado». «No», respondió Ana en voz baja, pero con determinación. «Hemos llegado hasta aquí. No voy a rendirme ahora». Tiago continuó su argumentación durante casi 1 hora, presentando documentos bancarios, transferencias sospechosas y reportes de la agencia tributaria. Cada prueba parecía más condenatoria que la anterior. Cuando terminó,
El silencio en el tribunal era ensordecedor. «La defensa puede proceder», anunció el juez Vicente, mirando a Ana con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Ana se levantó lentamente, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre ella. Sus rodillas flaquearon por un momento, pero recordó las palabras que Eduardo solía decir a sus empleados. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. «Señores del jurado», comenzó Ana. Su voz temblaba al principio, pero ganaba fuerza con cada palabra. «Sé que no soy abogada. Sé que no tengo títulos colgados en la pared ni años de experiencia en tribunales. Pero tengo algo que quizás sea más valioso. Conozco a Eduardo Almeida». Caminó hacia una carpeta que había traído de casa y sacó un montón de documentos cuidadosamente organizados. El fiscal habló de transferencias de dinero. Yo voy a mostrarles lo que esas transferencias realmente representan. Ana levantó el primer documento. Esta transferencia de 100.000 euros, que aparece como sospechosa en el expediente, fue para pagar una cirugía cardíaca del señor José, portero de uno de los edificios del señor Eduardo desde hace 20 años. José no tenía seguro médico y habría muerto esperando la sanidad pública. Murmullos comenzaron a surgir entre los presentes. Ana continuó, con su confianza creciendo con cada revelación. Esta otra transferencia de 200.000 fue para renovar por completo una guardería en el barrio de Vallecas, donde estudian los hijos de los obreros de las constructoras del señor Eduardo. Él no quiso que su nombre apareciera para no parecer autopromoción. Tiago se levantó protestando. «Su señoría, la defensa no puede simplemente inventar excusas para...» «Tengo pruebas», lo interrumpió Ana con firmeza, sorprendiendo a todos. Levantó una carpeta llena de documentos, recibos, contratos, fotos de las obras, testimonios de las personas beneficiadas. «Todo está aquí». El fiscal empalideció. En años de investigación nunca había encontrado esa información porque todas las donaciones se hacían de forma completamente anónima y legal. Ana continuó durante 40 minutos más, desmontando meticulosamente cada acusación con pruebas que solo alguien del entorno personal de Eduardo podría haber reunido. Mostró cómo Eduardo mantenía un fondo secreto para ayudar a empleados en dificultades, cómo pagaba becas para hijos de familias vulnerables, cómo sus empresas siempre pagaban impuestos al día. «Señores del jurado», concluyó Ana, su voz ahora firme y clara, «el hombre que está sentado ahí no es un criminal. Es alguien que ha dedicado su vida a ayudar a los demás, siempre en silencio, sin buscar reconocimiento ni beneficios fiscales. Si eso es un delito, entonces vivimos en un mundo donde la bondad es castigada». Cuando Ana terminó, el silencio en el tribunal era distinto. Ya no era incredulidad, era admiración. Incluso Tiago Moreira parecía afectado por la inesperadamente competente defensa de la empleada del hogar. Eduardo tenía lágrimas en los ojos. Por primera vez en meses sintió una chispa de esperanza. Camila, desde el público, observaba a Ana con una expresión compleja, mezcla de admiración y algo muy parecido a la envidia. Nunca había visto a su marido ser defendido con tanta pasión y conocimiento. Los periodistas presentes ya tecleaban furiosamente en sus móviles. La historia de la empleada que se enfrentó al Ministerio Público y ganó la primera batalla se estaba esparciendo por las redes sociales como fuego. El juez Vicente golpeó el mazo. Se suspende la sesión para el análisis de las pruebas presentadas por la defensa. Volveremos mañana a las 9 en punto. Mientras el tribunal se vaciaba, Ana permaneció sentada, temblando ahora que la adrenalina comenzaba a desaparecer. Eduardo se acercó a ella. «Ana, no sé cómo agradecerte. Acabas de salvarme la vida». Ana sonrió tímidamente. «Señor Eduardo, solo dije la verdad que veía todos los días, pero que nadie más quería ver. ¡Qué giro tan increíble!
¿Alguna vez subestimaste a alguien por su profesión o por su origen? Comenta humildad si crees que la sabiduría no solo proviene de los bancos escolares. La noche siguiente al primer día de juicio, Ana llegó a la mansión de los Almeida con la mente en ebullición. La victoria inicial en el tribunal le había dado confianza, pero también despertó una curiosidad peligrosa. Si Eduardo era inocente de las acusaciones principales, ¿de dónde venían las pruebas tan convincentes? Mientras organizaba los documentos en la biblioteca, Ana notó algo extraño. Algunas de las transferencias bancarias mencionadas por el fiscal Tiago no figuraban en los archivos personales de Eduardo. Eran operaciones que pasaban por sus empresas, pero que aparentemente él desconocía. «Ana, ¿todavía estás trabajando?» Camila apareció en la puerta de la biblioteca, elegante en su bata de seda bordada. Su cabello rubio estaba perfectamente arreglado, incluso a esa hora de la noche. «Solo estoy organizando algunos documentos para mañana, señora Camila», respondió Ana, intentando ocultar los papeles sospechosos. Camila se acercó, sus tacones resonando sobre el mármol. «Ana, necesito hablar contigo sobre esta situación en el tribunal». «¿Situación?» Ana alzó la vista, notando algo distinto en el tono de voz de Camila. «Esa defensa que estás haciendo de mi marido es muy noble de tu parte, pero quizás no conoces a Eduardo, tan bien como crees». Camila se sentó en el sillón de cuero, cruzando las piernas con una elegancia estudiada. «¿Cómo así, señora Camila? Tú solo ves lo que él quiere que veas, su cara bondadosa, caritativa. Pero un hombre no construye un imperio como el suyo sin ensuciarse las manos». Camila dio un sorbo al vino que llevaba en la mano. «Hay cosas sobre los negocios de la familia que una empleada no debería saber. Señora Camila, con todo respeto, llevo 5 años cuidando de esta casa. Sé de cada documento que entra y sale de aquí». «Ana», la interrumpió Camila, su voz ahora más firme y cortante, «estás jugando con fuego. Hay personas poderosas que quieren ver a Eduardo en la cárcel. Si sigues escarbando, podrías descubrir cosas que destruirían a toda la familia». Algo en el tono amenazante de Camila hizo que Ana se pusiera de pie. «Señora Camila, ¿está intentando desanimarme de defender a su propio marido?» Camila soltó una risa seca, sin humor. «Estoy intentando protegerte, querida, y proteger lo que queda de nuestra reputación». Después de que Camila se marchó, Ana siguió examinando los documentos con aún más determinación. Fue entonces cuando encontró una carpeta escondida detrás de los libros jurídicos. «Inversiones Camila Lita». Las manos de Ana temblaban mientras hojeaba los papeles. La empresa de Camila estaba implicada en transacciones con empresas fantasma, blanqueo de capitales a través de compraventa ficticia de inmuebles, y estaba utilizando los NIF de las empresas de Eduardo para legitimar las operaciones. «Dios mío», susurró Ana. Estaba usando su nombre. La puerta se abrió de nuevo y Eduardo entró, con aspecto exhausto. «Ana, ¿todavía estás aquí? Ya casi es medianoche». Ana lo miró, viendo la preocupación genuina en sus ojos cansados. ¿Cómo decirle a un hombre que su esposa lo estaba traicionando criminalmente? «Señor Eduardo, necesito preguntarle algo. ¿Conoce una empresa llamada Inversiones Camila?» Eduardo frunció el ceño. «Nunca la he oído». «¿Por qué?» Ana le tendió los documentos. «Porque está aquí y ha estado utilizando sus empresas para blanquear dinero». Eduardo tomó los papeles con manos temblorosas. A medida que los leía, su expresión pasó de confusión a conmoción y finalmente a un dolor profundo. «Esto no puede ser cierto», murmuró. «Camila no haría eso». «Señor Eduardo, lo siento. Todos los documentos están aquí. Las fechas coinciden con las transacciones que el fiscal está usando en su contra». Eduardo se dejó caer en el sillón. 20 años de matrimonio y no sabía nada. ¿Qué va a hacer? Eduardo guardó silencio durante varios minutos. «No lo sé. Si denuncio a Camila, ella irá a prisión. Si no lo hago,
Iré yo. Señor Eduardo, no puede sacrificarse por alguien que lo ha traicionado de esta manera. Pero es mi esposa, Ana. ¿Cómo voy a destruir a la persona que amo? Ana sintió que el corazón se le partía. A veces, amar a alguien significa no permitir que esa persona siga destruyéndose y destruyendo Eduardo a los asintió demás. Lentamente, pero Ana veía la lucha interna en sus ojos. La decisión no solo cambiaría el rumbo del juicio, sino también el destino de toda la familia Almeida. El cuarto día del juicio amaneció tenso. Ana había pasado la noche organizando las pruebas sobre la empresa secreta de Camila, pero Eduardo le había suplicado que no expusiera a su esposa. Ana sabía que no había otra salida. En el tribunal, Camila estaba sentada en la primera fila, vestida con un elegante conjunto azul marino. Saludó discretamente a Ana, como si fueran viejas amigas. El fiscal Tiago había traído refuerzos. Meritísimo. Tenemos pruebas irrefutables de que Eduardo Almeida coordinó un esquema millonario de blanqueo de capitales. Presentó extractos bancarios detallados mostrando transferencias que sumaban 10 millones de euros a través de empresas offshore. Ana observaba a Eduardo, que había aceptado ser condenado por los crímenes de su esposa. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó con una nueva carpeta. Señores del jurado, comenzó Ana, el fiscal tiene razón. Se blanquearon 10 millones a través de las empresas Almeida, pero Eduardo no fue el responsable. Un murmullo recorrió la sala. Ana abrió la carpeta y sacó los documentos de la empresa secreta. Descubrí una empresa paralela, registrada a nombre de Camila Almeida, que usaba el NIF de las empresas de Eduardo para legitimar operaciones ilegales. ¡Objeción!, gritó Tiago. La defensa no puede inventar empresas fantasma. ¡No! Estoy inventando, respondió Ana entregando copias de los documentos al juez. Tengo contratos, extractos, comprobantes, todo a nombre de Inversiones Camila Lita. Camila había palidecido por completo. Ana continuó desmontando cada acusación con pruebas que solo alguien del entorno íntimo podría haber reunido. Eduardo Almeida fue una víctima, no un criminal. Su propia esposa usó su confianza para construir un esquema paralelo de lavado de dinero. Eso es mentira. Camila se levantó de golpe. Ana, ¿cómo te atreves a inventar estas calumnias? Entonces, explíqueme cómo conseguí documentos de su empresa secreta, respondió Ana con calma. Camila se quedó paralizada, dándose cuenta de que había confirmado implícitamente la existencia de la empresa. Durante 5 años organicé esta casa, conocí cada archivo, cada secreto. Camila manipuló documentos de las empresas de su marido, creó contratos falsos y utilizó su reputación para sus propios fines. Eduardo miraba a su esposa, incrédulo. Camila, dime que no es verdad. El fiscal hojeaba los documentos presentados por Ana. Si estos documentos son válidos, cambian por completo el curso de la investigación. Camila, Eduardo se levantó. Dime la verdad. Por un largo momento Camila permaneció en silencio. Luego se derrumbó. No quería que llegara a esto. Solo quería tener control sobre nuestra vida financiera. Nunca me incluías en las decisiones importantes. ¿Y por eso decidiste cometer crímenes a mi nombre? Lo tenía todo bajo control, hasta que empezó esta investigación, dijo Camila señalando a Ana con rabia. Y ahora esta empleada lo ha arruinado todo. El juez observaba con atención la confesión espontánea. Señora Almeida, está admitiendo su implicación en las actividades descritas. Camila se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Ana sintió una mezcla de tristeza y alivio. La verdad había salido a la luz, pero el precio sería alto. Meritísimo, dijo Ana respetuosamente. Solicito que Eduardo sea declarado inocente y que la investigación sea redirigida. El fiscal, aturdido, asintió a regañadientes. Con base en las pruebas y en la confesión espontánea, el Ministerio Público retira los cargos contra Eduardo Almeida.
Camila fue escoltada llorando. Eduardo permaneció devastado por la traición, pero aliviado por la absolución. Ana había ganado, pero no se sentía victoriosa. Había salvado a un hombre inocente, pero destruido a una familia. Vaya, qué decisión tan difícil tuvo que tomar Ana. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre decir la verdad y proteger a alguien que amas? Comenta Valentía si tú también harías lo mismo que ella. 3 meses después del juicio, Ana estaba en el jardín de la mansión, pero ahora como residente, no como empleada. Eduardo había transformado una habitación de invitados en su nuevo hogar mientras ella estudiaba. Camila fue condenada a 8 años por lavado de dinero. Eduardo, devastado, solicitó el divorcio, pero prometió apoyarla en su rehabilitación. Ana, dijo Eduardo, acercándose con sobres en la mano, han llegado las respuestas. Varias universidades de derecho en España le habían ofrecido becas completas. La joven, que había defendido a un millonario sin tener formación legal, se había convertido en un símbolo nacional de determinación. Aceptada en la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad de Salamanca, entre otras. Ana abrió la carta de la Universidad Complutense de Madrid. Beca completa. Aprobada. Te lo mereces, sonrió Eduardo. Voy a financiar tu bufete cuando te gradúes. Tengo una condición, dijo Ana. Quiero que contrates a 5 personas de mi comunidad en 3 coronas. ¿Qué tal 10? Respondió Eduardo sin dudar. Ana dividió los meses siguientes entre los estudios y ayudar a Eduardo a reestructurar sus negocios. Descubrió un talento natural para la organización y la gestión. La prensa seguía interesada en su historia, pero Ana rechazaba la mayoría de las invitaciones. No quiero ser famosa, quiero ser útil, decía. Eduardo creó una fundación con el nombre de Ana para ayudar a jóvenes en situación vulnerable a ingresar a la universidad. En su primer día en la Complutense, un compañero se le acercó. Eres mi heroína. Vengo de una familia humilde y tu historia me inspiró. Ana descubrió que había inspirado a muchos otros estudiantes de origen modesto, convirtiéndose en mentora de forma natural. Siempre pensé que te salvé cuando te contraté, le dijo Eduardo una noche. Ahora me doy cuenta de que fuiste tú quien me salvó a mí. Nos salvamos mutuamente, corrigió Ana. Ana se graduó como la mejor alumna de su promoción. Eduardo estaba en primera fila junto con 10 trabajadores de 3 coronas celebrando su logro. Hoy celebramos la prueba de que la justicia verdadera no solo viene del código, sino del corazón humano, dijo Ana en su discurso de graduación. El bufete Ana Beatriz Santos fue inaugurado, especializado en defender a personas de bajos recursos. Desde prisión, Camila le envió una carta. Admiro tu valentía, hiciste lo correcto. Espero poder redimirme algún día. En la inauguración del bufete, Eduardo le preguntó, ¿te arrepientes de haberme defendido? Ana miró por la ventana, viendo a jóvenes abogados inspirados por su historia. Defenderte fue la mejor decisión que he tomado. Me llevó a descubrir quién soy en realidad. Brindaron en silencio. Afuera, una placa dorada brillaba. Bufete Ana Beatriz Santos. Abogacía y justicia social. Empleada que desafió al sistema, se había convertido en la abogada que cambiaría muchas vidas. Y esto era apenas el comienzo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta increíble historia de Ana Beatriz? Déjanos tu comentario contándonos qué parte te emocionó más. Si esta historia te inspiró, deja un like para que más personas puedan conocer esta lección de valentía y lealtad. Suscríbete al canal para recibir más historias que tocarán tu corazón y cambiarán tu forma de ver a las personas a tu alrededor. La próxima historia puede ser aún más sorprendente.